Voy a pedir que vayamos al libro de Colosenses. Estamos ya pronto a terminarlo. Creo que nos queda una enseñanza más aparte de la de hoy. Ha sido una gran bendición. Hemos dedicado la mayoría del año a estudiar este libro, esta epístola, que es una gran bendición y que nos habla de la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Y la enseñanza se ha centrado en el hecho de que si Cristo es el primero, el creador y el sustentador de todas las cosas, tanto en el universo, en el Evangelio y en la iglesia, también debe serlo en nuestra propia vida. Porque es incoherente pensar que la soberanía y el señorío de Cristo esté por allá en las estrellas, pero no esté en nuestras propias casas, ¿sí? Sube un poquito, por favor, ¿listo? No esté en nuestras propias casas, en nuestros propios hogares, en nuestras propias vidas. Cristo es Señor de aquellos que Él ha salvado y por lo tanto la instrucción de Pablo va dirigida a cada una de las áreas prácticas de nuestra vida. Hablamos de la familia, hablamos de los hijos, hablamos de los padres, hablamos de los esposos y de las esposas e incluso hablamos de los siervos, de los trabajadores. En ese contexto de la epístola de Colosenses, Pablo dirigiéndose directamente a aquellos que eran parte de la casa pero no eran parte de la familia, es decir, los esclavos, que era un fenómeno o una cuestión social en ese momento cultural. Recordemos que la Biblia no está promoviendo una revolución, que el corazón es lo que Dios cambia y que cuando Dios cambia el corazón, en ocasiones y en muchas partes de la historia hemos visto cómo el cristianismo ha cambiado ciertas cosas en la humanidad para bien. Una de ellas fue la abolición de la esclavitud, pero en ese momento Él le ordena, le dice que si usted es un creyente verdadero y está en la condición de esclavo o de siervo, debe obedecer a su amo para darle testimonio de Cristo, y habla a los amos y les dice que deben ser justos y buenos con sus servidores. Asimismo, entendemos que como empleados, y todos somos trabajadores porque aquí todos vinimos a trabajar, ¿no es cierto? Sea lo que usted haga, hay algo con lo cual usted se gana la vida o algo con lo cual usted beneficia a su familia. Así que esta recomendación es para todos. Seamos trabajadores fieles, obedientes, buenos. Seamos responsables con lo que se nos otorga, que nunca defraudemos a nuestros patrones, a las personas que están por encima de nosotros, que nos emplean, que nunca haya en nosotros esa actitud o esas cosas malvadas, de pronto que tienen muchos empleados del mundo, ¿no? Ser contestones, nos decía allí. Esas cosas no deben estar en nuestra vida. Y también si tenemos la posición de privilegio, de pronto en una empresa, de ser jefes, tener gente a nuestro servicio, o somos dueños de algún negocio, también nosotros debemos ser justos, buenos con ellos, debemos tratarlos bien y debemos en eso también demostrar que Cristo es nuestro Señor. En la misma tónica de demostrar que Cristo es el primero en nuestras vidas, hoy vamos a hablar acerca de la oración. Y ese es un tema maravilloso, que yo le pido al Señor que toque el corazón de todos, empezando por mí mismo, porque me ha tocado, me ha enseñado, me ha ministrado, me ha confrontado el hecho de comprender la gran importancia que la palabra de Dios le da a la oración. Y en ocasiones, pues, con tristeza ver cómo muchos creyentes la tienen completamente descuidada. Vamos a ir a Colosenses capítulo 4 y vamos a centrarnos en los versículos 2 al 4 en el día de hoy. Y para los que anotan, el título podríamos decir que es la oración en la vida de aquellos para quienes Cristo es el primero, o la oración para aquellos quienes Cristo es el primero, ¿no es cierto? Aquellos que tienen a Cristo como primero también tienen una vida de oración, y usted va a estar muy atento, hermano, no se va a distraer, va a poner atención porque estamos exponiendo la palabra de Dios, es el alimento espiritual para su alma. Tienen Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4, recuerda que debemos traer siempre Biblia, ¿no es cierto? Usted no puede ser parte de una iglesia bíblica y no tener Biblia. ¿Lo tienen, hermanos? Listo, leamos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. A ver, hermanos, lean ustedes en voz alta el versículo 2, por favor. Una vez más, hermano, leámoslo.
Hermanos, una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos como cristianos es la oración. Eh, la verdad, uno encuentra mucho consuelo y esperanza en ella, en medio de las vicisitudes de la vida, de las circunstancias que van y vienen, que no necesariamente son siempre buenas o que no necesariamente son siempre malas en nuestra vida. Hallamos consuelo y esperanza en la oración. Hay descanso cuando oramos. Realmente es maravilloso orar. También por medio de la oración han sido concedidas grandes cosas a los cristianos. Dios ha determinado que sea a través de nuestras oraciones que Él nos conceda muchas cosas, de acuerdo a su voluntad. Entonces somos muy bendecidos a través de la oración. Debemos recordar que la oración es mucho más que hablar con Dios, ¿no? La definición básica, y no digo que es mala, es buena, pero es muy recortada. La oración es hablar con Dios, sí, pero es mucho más que eso, porque involucra el corazón. Involucra el conocer las pautas bíblicas para orar bien. Porque la Biblia nos enseña que hay oraciones que son aceptadas delante de Dios y otras no. Que hay oraciones que son bien hechas y son oraciones que son mal hechas. Así que no cualquiera que dice estar hablando con Dios realmente está hablando con Dios. El requisito esencial es ser creyente, estar en Cristo. Así que eso es una gracia que solo Dios puede dar. Si usted es un cristiano y usted tiene una vida de oración, como debe ser, usted es un privilegiado, porque es una gracia que Dios le ha concedido. La tendencia nuestra no es a confiar en Dios, sino a confiar en nuestra propia carne. Por eso la gente no ora, porque es independiente de Dios, porque cree que puede hacer las cosas por sí mismo. Los creyentes dependemos del Señor. ¿Qué es la oración? Me gustó una definición de un hombre que se llamó Juan Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, el jueves, que también toqué un poquito este tema. Lo leí y quiero volvérselo a leer para que lo tengan allí presente. Él decía, orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o alma ante Dios. Me gusta esa expresión, derramar. No es una cosa seca, es abrir el corazón. Es realmente tener esa confianza de hablar con sinceridad con el Señor. Por eso él usa esa palabra, dice, es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o alma ante Dios, por medio de Cristo, fundamental. Es en Cristo que nuestras oraciones son escuchadas. En el poder y ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo guía la oración de los cristianos. Buscando las cosas que Dios ha prometido. ¿Dónde? En su palabra. O que son conforme a su palabra. Para bien de la iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. Ahí habría que incluso una predicación completa en esa explicación, en esa definición que da Juan Bunyan, un hombre maravilloso que sirvió al Señor. Pero tenemos que recoger simplemente la idea de que orar es derramar el corazón de forma sincera, confiando en Cristo y en nuestros méritos, dirigidos por el Espíritu Santo, pidiendo las cosas que son conforme a su palabra, para beneficio no solo de nosotros, sino de la iglesia del Señor, y sometiéndonos siempre a su voluntad, porque las oraciones de los cristianos también están sujetas a la voluntad de Dios. Les dije que la oración es maravillosa, es una bendición, y creo que si usted es cristiano debe estar de acuerdo conmigo. Sin embargo, todos los creyentes, en alguna medida, luchamos con tener una vida de oración decente. En alguna medida, para algunos más fácil, para unos más difíciles, pero todos en alguna medida luchamos por tener una vida de oración decente, una vida de oración que sea consecuente con lo que somos. Algunos incluso han descuidado tanto la oración que uno solamente puede mirar de una manera aterradora lo que están viviendo, porque su vida está completamente apartada. Pueden conocer la Biblia, pero no tienen una comunión personal con Dios. Saben acerca de Dios, pero eso no los ha motivado a tener diaria comunicación con el Señor, y es aterrador. Hermanos, la palabra nos dice que debemos orar. Que aún los discípulos del Señor tuvieron luchas con la oración. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Mateo 26 donde Él les dice, vino luego sus discípulos y los halló ¿qué? Durmiendo, mientras el Señor estaba ¿qué? ¿Se acuerdan? Allí en Getsemaní, ¿qué le estaba haciendo? Orando. Dice que incluso era tan intensa la oración del Señor que sudaba como gotas de sangre. Él oraba con todo el corazón por la prueba tremenda.
Más bien la prueba no, la misión que él tenía al otro día de enfrentar la ira del Padre por causa de nuestros pecados. Así que Jesús recurrió a la oración. Y cuando regresó a sus discípulos que los había dejado en otro lugar, les dice, oiga, ¿no pudieron ni siquiera velar, hablando de la oración, conmigo 1 hora? Ellos se durmieron. Jesús dijo la gran verdad. ¿Por qué es que luchamos, aún los cristianos, con tener una vida de oración sincera, real, constante? Bueno, creo que la respuesta la da ese mismo pasaje allí en Mateo 26:40. El 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. En un cristiano el espíritu está completamente dispuesto a hacer siempre la voluntad de Dios. Pero la carne se interpone. Jesús no está dando una excusa. Como he escuchado a tantos bárbaros que cuando pecan, uno los corrige y dicen, pero es que la carne es débil. Es grotesco lo que esa gente dice. Están usando mal la palabra, porque aquí Jesús no está excusando, le está advirtiendo, la carne es débil, la carne es débil. ¿Qué deben hacer? Orar, velándose, estando atento en la oración. Hermanos, caemos en pecado en muchas ocasiones, porque nosotros tenemos una vida de oración descuidada. Les voy a leer lo que dijo otro hombre de Dios, un pastor inglés del siglo XIX, no es Spurgeon. Es otro, J.C. Riley, no sé si han escuchado de él, hay unos libros maravillosos de él, un hombre de Dios. Y en un libro de él que se llama Cristianismo Práctico, él escribió lo siguiente, hablando acerca de la caída de los cristianos. ¿Por qué los cristianos caen en pecado? Y a veces en pecados escandalosos. Dice lo siguiente, y ponga atención, por favor. A mi entender, la caída generalmente comienza cuando se descuida la oración. Mírelo donde identifica. La caída comienza cuando se descuida la oración privada. Esa oración que es usted con Dios. La que Jesús dice allí en Mateo 5, creo. Cerrando la puerta. ¿Ora qué? A tu Padre en lo secreto. Tu Padre que conoce en lo secreto te recompensará en público. Dice, a mi entender la caída generalmente comienza cuando se descuida la oración privada. Leer la Biblia, escuchen esto. Leer la Biblia, escuchar sermones sin orar. Contraer matrimonio sin haber orado primero, emprender viajes, escoger el lugar de residencia, formar amistades sin orar, practicar la oración apresuradamente o sin entusiasmo. Estas son la clase de pasos descendentes por los cuales muchos cristianos se ven reducidos a una condición de parálisis espiritual o llegan al punto en que Dios les permite padecer una tremenda caída. Lo que nos está diciendo aquí es que si nosotros no estamos constantemente orando al Señor por cada una de las circunstancias y situaciones de nuestra vida, sabiendo que no tenemos una actitud mística, pidiéndole a Dios pruebas o esas cosas, no, sino que vamos a Él con confianza, sabiendo que es nuestro Padre y nos escucha, y que atenderá nuestra oración, nosotros vamos a estar expuestos a ser pecaminosos y a caer en pecados aún escandalosos. Y lo que dice acá, me gusta esa frase, me gusta en el sentido de que me aterra, me gusta porque lo explica, pero es desastroso que algunos llegan a un estado de parálisis espiritual. Y uno ve gente completamente estancada en su vida cristiana. Personas que dijeron, prometieron y parecieron, pero se descuidaron. Y hoy les cuesta todo. Todas las cosas espirituales les cuesta. Les parece difícil. Porque están en estado de parálisis espiritual. Todo pudo haber comenzado con la oración. Con el descuido de la oración privada, dice la palabra. También dice que incluso, y yo estoy de acuerdo con eso, Dios puede llegar a permitir que un cristiano caiga en un pecado terrible para ver si de esa manera entiende que él no puede vivir la vida cristiana solo. Que él no puede vivir la vida cristiana alejado de la comunión personal con Dios. Oh, yo le pido al Espíritu Santo que en esta mañana usted entienda esto y lo viva y que el Señor nos confronte y que seamos una iglesia de oración. ¿Cuánto luchamos los pastores porque la iglesia ore? No de una manera legalista. No es una imposición absurda, pero sí es una cosa que constantemente tenemos que estar allí animando, exhortando y corrigiendo a la iglesia para que ore, porque entendemos
que la vida sin oración es una vida seca, es una vida que está expuesta al pecado. Hermanos, esto nos lo decía este hombre de Dios. Y vamos a ir al texto de hoy. Y le pido por favor que se despabile, no se duerma. Sé que está haciendo un poquito de calor. Si quiere le subo más intensidad a ese aparato. Hermano, esté atento porque algunos se duermen de cualquier forma. No sé, viendo televisión tal vez no se duerman, pero acá a veces vienen a dormir algunos. Entonces vengan, hermanos, a escuchar la palabra, por favor. ¿Listo? Eso es respeto por la palabra de Dios, no tanto por mí. ¿Ok? Hermanos, 3 instrucciones claras sobre la oración que encontramos en este pasaje. 3 instrucciones claras. La primera, debemos ser diligentes en oración. La segunda, debemos tener la actitud correcta al orar. Y la tercera, debemos ser generosos en nuestras oraciones. Eso está ahí en ese pasaje de Colosenses 4, 2 al 4. Hermanos, veamos el texto y que el Espíritu Santo redarguya nuestras vidas y nos conceda un corazón arrepentido y vivo para ser gente de oración y de oración correcta, de oraciones correctas. Lo primero, miremos la primera parte del versículo 2. ¿Qué dice allí? Dice, perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracia. Pero dice primero que todo, perseverar y velar. O sea, son 2 palabras que usa allí. Eso significa que nosotros como cristianos debemos ser diligentes. ¿Qué es una persona negligente? Negligente. ¿Qué es negligencia? A ver, eso se ve mucho en este país, ¿no? Esperando con los funcionarios públicos. ¿Qué es ser negligente? Que no hace lo que debería hacer, exactamente, ¿sí? Que o lo hace, pero lo hace ahí como que, ay, aquí como que con tal de que vean que estoy trabajando, lo que hablamos hace 8 días, ¿no? Con tal de que vean, pues no me importa si las cosas salen bien o no. El cristiano no debe ser así en ningún área de su vida, pero mucho menos en la oración. Debemos ser diligentes. Pablo les insiste, perseveren en la oración. Velen en ella. Y nos lo está diciendo a nosotros como se lo decía a los colosenses. La palabra de Dios insiste en la necesidad que tenemos de poseer una vida de oración constante. Si hay un hábito importante que debe haber en su vida, hermano, es la oración. Es un hábito. ¿Tiene usted ese hábito de la oración? A veces cuando le pregunto a los hermanos, a veces cuando me siento a charlar con ellos en alguna entrevista de miembros, les pregunto sobre la oración y uno siempre escucha evasivas. Ellos tratan de decir, sí, yo creo que yo oro, pero es que yo oro a mi manera, yo tengo mi estilo. No, es cuento, usted no está orando. Usted no tiene una actitud de oración. Y usted debería estar muy preocupado con ello. También debería confiar en que Dios es bueno y hoy le está hablando y sé que después de escuchar esta enseñanza, Él nos dará gracia también para seguir orando. Hermanos, cuando hablamos de velar, ¿qué idea se nos viene a la cabeza? ¿Qué es un velador? Antes le decían así a los celadores, ¿no? Un vigilante, una persona que está alerta. Bueno, muchos vigilantes no están alerta. Pero con nosotros como cristianos sí debemos velar en la oración. O sea que debemos estar, ¿qué? Alerta, ¿sí o no? Hay personas que empiezan a orar cuando vienen las desgracias, ¿no? Yo que me cansé de eso. Allá llegaban a veces ni iban al culto nunca, pero cuando tenían un problema, allá le estaban tocando uno allá a la puerta de la casa de la iglesia. Venga, pastor, ore por mí porque mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá, esto, aquello, yo no sé qué. Y uno decía, bueno, sí, vamos a orar, pero esa una cosa es triste. Que usted considere que Dios es alguien que usted tiene que tiene que correrle cuando usted está en una urgencia. Hombre, no conocemos a Dios así. O es nuestro padre o es un bombero. Pero no es las dos cosas. Y si es nuestro padre, tenemos comunión con él constante. Más bien que tu oración sea siempre. Que cuando te llegue la dificultad, tú dices, estoy en oración. Yo oro al Señor, vivo en comunión con el Señor. Por lo tanto, no me sorprende. O si me sorprende, de todas maneras no me afecta. ¿Por qué? Porque vivo en oración. Por eso dice, velen. La Biblia insiste en eso. Mire, Efesios, no lo busque, se los voy a leer. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Efesios 6:18. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. O sea, oren sin no trata de que estemos siempre orando, sino de que nunca desistamos
de dejar de tener una vida de oración devocional y personal, ¿sí? Dice también el Salmo 88:1, dice: oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. De día y de noche he clamado delante de ti. Hermanos, la palabra de Dios insiste en la necesidad que tenemos de poseer una vida de oración constante. Y les recuerdo que esto es un hábito que nosotros como cristianos debemos poseer. En nuestra vida, esa vida de oración constante debe manifestarse de varias maneras. Primero que todo, tener una vida de oración devocional personal. Debemos procurar, y ojalá sea así a diario, apartar un tiempo de nuestro día para meditar las Escrituras y para tener un tiempo de oración personal con Dios. Hay gente que se excusa en algo que es cierto, pero que no debería tomarse así. Porque es cierto que debemos tener una vida devocional, pero también tenemos que tener una vida constante de oración, hacer una actitud constante de oración. No es que oremos solamente un ratico, sino que en todo nuestro día, en toda nuestra vida, en todo momento seamos muy conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, del Espíritu Santo en nuestra vida, y estemos constantemente en comunión con Él. Pero eso no nos excusa de que tengamos tiempos, apartemos tiempos para orar, aparte, ¿sí? Hermanos, debemos tener una vida de oración devocional personal, y también debemos tener una vida de oración devocional familiar. Especialmente me dirijo a los hombres y también a las mujeres, a las mamás, a los varones, no importa si tienes hijos o no los tienes. Si usted es una familia, si usted vive con sus papás, no está casado, pero es su familia, deberíamos procurar tener por lo menos varias veces a la semana un tiempo devocional familiar, un estudio bíblico en nuestras casas. Que la Biblia no esté reservada para la iglesia, sino que la Biblia esté presente en nuestros hogares. Abra la Biblia en su casa, pero también ore. Ore a Dios. Dirija la oración en su familia. Ore con sus hijos. Ore con su esposa. Es algo que el Señor hoy nos exhorta y a todos nos llama la atención. Debemos orar juntos. También debemos tener una vida de oración congregacional. O sea, que no solamente nosotros oremos por nuestra iglesia, sino que oremos con nuestra iglesia. Y yo creo que debemos abrir muchos espacios para que sea así. El jueves tenemos la reunión de oración a las 7 y ahí uno ve la indiferencia de muchas personas que incluso se dicen ser miembros de la congregación, pero que en ocasiones no aparecen nunca a un servicio de oración. Mi ánimo no es acusarlos, sino mostrarles que eso no está bien, que no es normal. Porque nosotros debemos preocuparnos por orar por nuestros hermanos y con nuestros hermanos. Así que la oración está en todas las áreas de nuestra vida, en la oración personal, en la oración familiar y en la oración congregacional. Usted debe preocuparse por compartir y tener una vida de oración constante en estas áreas, también, como les decía anteriormente, a través de una actitud constante de oración a lo largo de nuestros días, porque Dios está allí. Dios no vive en un templo, Dios no vive en un lugar reservado en nuestra casa donde tenemos un altarcito, por poner un ejemplo. No, el Señor habita en el corazón de aquellos que Él ha salvado. Así que Él está presente en todo momento de nuestra vida y podemos dirigirnos a Él en oración y deberíamos hacerlo en todo momento. Hermanos, orar sin cesar es vivir en dependencia continua de Dios, orando frecuente y persistentemente con esperanza y confianza en Él. Hay muchas personas que han dejado de orar y cabe completamente esta exhortación de Pablo a ellos y a todos, obviamente. Y bueno, muchos dicen, es que no me siento animado. Yo creo que el problema es de fe, ¿saben? Creo que mucha gente realmente no está confiando en Dios y han perdido la esperanza de que sus oraciones sean escuchadas. Muchos tienen esa actitud porque son niños inmaduros. Niños inmaduros espiritualmente que como Dios tal vez no les concedió algo que ellos esperaban, o no ven en su vida algo que querían o pretendían que la oración hiciera en sus vidas, entonces definitivamente se alejan. Bueno, no son inocentes, son culpables y deberían arrepentirse delante del Señor. Hermanos,
No permitamos que llegue un momento en nuestra vida cuando abandonemos toda esperanza en Dios y no le damos sentido a la oración. Qué triste es que llegue el día para algunos, ojalá no sea para ninguno de esta iglesia, en que ya no le vea sentido a la oración. Pero muchos no lo dicen así y sin embargo en su vida personal, al tener una oración nula, una vida de oración nula, están demostrando esto. Ya no le ven sentido a la oración. No le ven sentido a la oración. Y hermanos, es aterrador. ¿Por qué oramos los cristianos? Si nos dice que debemos orar perseverantemente, si debemos insistir en la oración, bueno, pues ¿cuál es la razón por la cual debemos orar? ¿Cuál es la oración? ¿Cuál es la razón? Perdón. La razón es, número uno, porque amamos a Cristo. Si usted ama a Cristo, usted quiere tener comunión con Él. Y esa es la primera razón. Hay otra razón, porque tenemos necesidad. Es que nosotros seguimos siendo mendigos. Ciertamente llenos de riquezas espirituales, pero mientras estemos en esta carne, todavía necesitamos que Dios sustente nuestra vida. Y necesitamos pedirle, como dice el Padre Nuestro, desde el pan hasta que nos libre de toda tentación y de caer en pecado. Si usted no ora para que Dios lo fortalezca, le tengo noticias, hermano y amigo. Usted está confiando en su carne para no pecar. ¿Cuántas veces escuché? No, yo eso nunca lo haría. Yo hago esto y esto otro, pero eso nunca llegaría a hacerlo. Y llegaron a hacerlo. Y aún fueron más lejos de ese pecado que decían que nunca cometerían. Porque descuidaron su vida personal con Dios. Hermanos amados, oramos porque somos necesitados, pero también oramos por el pecado. Y usted dice, bueno, ¿cómo así por el pecado? Porque hermanos, cuando el pecado acecha nuestra vida, cuando el pecado está presente y nos tienta y vemos nuestra debilidad y lo frágiles que somos de caer en pecado, lo fácil que en ocasiones es que nosotros cedamos ante la tentación. Entonces, ¿qué hacemos? Los cristianos, ¿qué hacemos? Recurrimos a Dios el Padre a través de Jesucristo para que nos fortalezca. Miren, el pecado que para algunos es la razón que aducen por la cual se alejan de la oración, porque hay gente que tiene tan mal conocimiento de la palabra que dicen, yo cuando deje de pecar voy a orar. Cuando esté mejor, ahí sí vuelvo a la oración, o voy a la iglesia, dicen algunos. No, es al contrario, porque somos débiles, debemos orar. Les recuerdo lo que el Señor nos dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación. Entonces, hermanos, oramos porque amamos a Cristo y queremos tener comunión con Él. Oramos porque somos necesitados y en cierto sentido somos mendigos aún, espiritualmente hablando. Hermanos, sin la oración y sin esa dependencia del Señor, estamos expuestos a cualquier calamidad y pecado en nuestra vida. Andar como si fuéramos incrédulos. Y asumo que le digo esto a gente que es cristiana. Y también porque entendemos que somos débiles frente al pecado. Donde hallamos consuelo y esperanza en la oración, pero donde hallamos fortaleza para resistir el pecado también en la oración. Porque allí Dios responde. Hermanos, así que la primera instrucción que nos da hoy el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4 es que debemos ser diligentes en la oración. Y la segunda la tenemos también en el versículo 2, dice la parte final, velando en ella, ¿con qué? Con acción de gracias. Así que también debemos tener la actitud correcta al orar. Actitud correcta al orar. ¿Cuál es la actitud correcta al orar? De acuerdo a este pasaje y al resto de enseñanzas bíblicas, yo noto algo. La acción de gracias, que denota una cosa, humildad. La actitud necesaria para la oración es la humildad y la gratitud. Debemos pedir siempre recordando que todo lo que hemos recibido es ¿por qué? Por gracia. Así que en el corazón de un verdadero creyente y una persona que ora no existe la queja. No existe la queja. Es que si alguien ha sido salvado por gracia y entiende eso, ¿cómo puede reclamarle algo a Dios? Si sabe que nada merece y que todo lo que tenga, por pequeño que sea, por escaso que te sea, ha sido una gracia de Dios para su vida.
un regalo, un obsequio, algo que no merece, algo donde Dios mostró su inmensa bondad entregándole algo, otorgándole una bendición a alguien que no lo merecía. Por lo tanto, la actitud de la oración de los hijos de Dios no es de queja. Allí no cabe tampoco el reclamo, ¿sabían eso? Que está muy de moda, ¿no? Eso de declarar no es otra cosa que dar órdenes a Dios. Yo reclamo, yo pido, yo declaro, malinterpretando pasajes bíblicos. Es ofensivo al Señor. Tampoco cabe la expectativa mística, porque algunos oran esperando que algo suceda, pero no que haya una respuesta a la oración necesariamente lo que ellos han pedido, sino están esperando que algo suceda, que algo sientan, que algo vean, que algo oigan. Hermanos, la garantía de que nuestra oración ha sido escuchada no es ninguna experiencia mística, sino es lo que la palabra promete, y la palabra dice que si estamos en Cristo nuestras oraciones serán escuchadas y que esas oraciones serán respondidas conforme a la voluntad de Dios. No importa si usted no se siente tan cálido en su corazón, en su alma, o hay un ambiente que parece ser espiritual y usted considere que por eso su oración ha sido escuchada. No, no importa. Usted puede estar en el último lugar del mundo, en el lugar menos indicado para orar, tal vez en la mitad de un transmilenio. Allí no hay nada espiritual. Y sin embargo, si usted ora a Dios de corazón, allí el Señor lo escuchará. Hermanos, debemos orar de una actitud humilde. Es que los verdaderos cristianos son agradecidos. Creo que es una marca inevitable. No considero que una persona que sea desagradecida, y ojo, aclaro, cuando uno es agradecido con Dios, también es agradecido con los hombres, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, yo le agradezco a Dios, pero a mi mamá sí, esa señora. Yo le agradezco a Dios, pero a esa gente sí. No, esa no es la actitud de un creyente. O sea, alguien que ha nacido de nuevo no tiene esa actitud, es agradecido. Y por eso la oración del creyente está empapada de gratitud. También nos lo dice en Filipenses, ¿no? Que sean conocidas nuestras peticiones ¿con qué? Con acción de gracias. Y antes dice, no estén afanosos. Lleven las cosas delante de Dios y háganlo con acción de gracias. No con queja, no con reclamo, no esperando cosas raras. Simplemente ser escuchados es una gran bendición. Es una gran bendición. Por lo tanto, debemos ser humildes en nuestra oración. Lo que nosotros hacemos es una súplica de corazón, con confianza, no con duda. Hay que tener fe. Dios nos escucha, pero nos acercamos a Él como nuestro Padre con respeto y humildad. Hay mucha gente que dice que a Jesús hay que tratarlo como si fuera como dicen en el lenguaje popular, el parcero. Esa palabra ni me gusta. O el amigazo. Es que Jesús y yo nosotros nos entendemos, dicen algunos. Esos tipos están locos, no conocen a Cristo y de hecho la ira de Dios debe estar sobre ellos. Es que tenemos una amistad chévere aquí entre los dos. No sé, la imagen de Dios como Padre no es la imagen de un Padre al cual uno irrespeta. Creo que todos los que, y bueno, de una u otra manera todos lo tuvimos, algunos de pronto no lo conocieron, no tuvieron la oportunidad de compartir con sus padres terrenales, pero creo que la actitud uno frente a su papá es de mucha confianza, pero de mucho respeto. Yo tengo a mi papá y bueno, hace un tiempo no lo veo, pero creo que siempre me tengo que dirigir a él con respeto. Y sí, con confianza, claro que sí, a veces bromeamos, hacemos chistes, pero siempre ¿con qué? Con respeto. Mucho más con Dios. Mire cómo oraba Jesús. ¿Jesús reclamaba algo? No, Él es Dios. Él mismo es Dios. Y cuando oraba, ¿cómo oraba? Padre. Y cuando estaba en el Getsemaní, antes de ser crucificado, que en su propia humanidad sintió el peso y dijo, Señor, pasa de mí si es posible esta copa. ¿Y qué dijo después? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús es humilde al orar al Padre. ¿En qué derecho nosotros tenemos una actitud sobrada delante de Dios? Mire la gente que obtuvo bendiciones de Jesús. La mujer que tocó el manto de Cristo, ¿cómo fue? ¿Se arrastró? Bueno, no era que tuviera que arrastrarse para que Jesús le respondiera, sino que era una multitud muy grande y no podía. Pero estuvo dispuesto a humillarse. Y algunos le dijeron, Señor, si tú quieres, puedes sanarme.
No fueron a decirle, bueno, ¿qué hubo pues? Porque yo creí en usted. No es así. Así que la actitud es de gratitud. Oiga, ¿usted le agradece a Dios? Sí, claro, no le estoy diciendo que diga gracias a Dios como decimos los colombianos por una frase de cajón o una muletilla, sino que usted se detenga cada día a pensar las razones por las cuales debe darle gracias a Dios. Me acuerdo hace algunos meses estuve muy enfermo. Yo nunca había estado tan enfermo en mi vida. Habían días muy oscuros, de verdad. Yo parecía, no sé, un termómetro. Fiebre en la mañana y escalofrío en la tarde. Eso era una cosa tremenda. Y me acuerdo que en esos días me sentía tan mal, pero le di gracias a Dios, ¿saben por una cosa? Porque cuando me dirigía al Señor en mi corazón, yo le decía, Padre, gracias, porque si aún esta fuera la última vez que yo tuviera salud, ya no la volviera a tener, si aún de esto me muriera. Dicen, hermano, usted es muy trágico. Bueno, es que puede pasar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todo está en las manos de Dios, no las mías. Y que si aún me muriera en esta, ¿sabes qué, Señor? Te doy tantas gracias por todos esos días que me podía levantar y sentirme bien, de salud, fresco, vivo, darme un duchazo, salir, caminar, montar en una bicicleta, visitar a un hermano, hablar con mi esposa, disfrutar con mis hijos. Gracias, porque ya lo viví. Creo que eso no es mío, sino que Dios me dio ese corazón. Ese corazón debe estar en sus vidas. Hermanos, debemos ser agradecidos porque somos muy bendecidos. Porque somos hijos de Dios. Esa es la gran razón por la cual estar agradecidos. Porque somos hijos de Dios. Y no todos son hijos de Dios. Así que número 1 vimos que debemos ser diligentes en oración. ¿Cuánto debemos orar los cristianos? ¿O cómo debemos orar los cristianos más bien? Constantemente, ¿no es cierto? Porque hay gente que dice, uy, es que yo oré y lo sacan en Facebook y miren que estuve orando, ¿sí me entienden? Y les parece algo excepcional. En las iglesias a veces decían antiguamente, uy, esa persona es de oración. Y yo decía, ¿pero por qué dicen eso? Si es que todos los cristianos tenemos que ser de oración. Es que parece que tocan para hacerle un marco o un altar. No, tal vez él fue el único que entendió o está haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer. No, todos los cristianos debemos orar, ¿qué? Constantemente. Y tenemos que tener una vida de oración personal, familiar y congregacional. Despiértese, hermano. Ore solo y ore con los demás. Cosas maravillosas el Señor hará. Y mire, también debemos tener la actitud correcta al orar. ¿Y cuál es la actitud correcta al orar? Vamos como hijos del rey, príncipes, herederos del trono. ¿O cuál es la actitud nuestra? Humildad y gratitud. El que es humilde es agradecido. Así que usted siempre tiene razones por las cuales darle gracias a Dios. No sé, a veces posiblemente no tengamos tanto que pedirle, pero no, sí tenemos mucho que pedirle siempre. Pero también tenemos mucho más que agradecerle al Señor por lo que ya ha hecho. Y miremos en los versículos 3 y 4 nuestro tercer punto de hoy. Debemos ser generosos en nuestra oración. Debemos ser generosos en nuestra oración. Versículos 3 y 4. Léanlo por favor ustedes. Hermanos amados, Pablo estaba preso en Roma cuando escribió a los colosenses. ¿Se acuerdan que eso lo explicamos? Ese contexto es importante entenderlo para comprender muchas de las cosas que él dice en la carta, en la epístola. Y mire, me parece importante que Pablo nos enseña sobre la generosidad en la oración. Y cuando hablo de la generosidad en la oración es que nosotros debemos orar por otras personas, no solamente por nosotros mismos. Que tenemos esa gracia de hacerlo y que Dios nos escucha. Pero mire que Pablo estaba preso y él que le pide a los colosenses que oren por él. Mire, yo les pido a ustedes que el juez me deje libre. Yo les pido a ustedes que Nerón se apiade y me deje salir. Yo les pido a ustedes que yo salga de acá porque es que yo me lo merezco. No ve que yo le he servido a Dios. Yo soy bueno. ¿Cómo voy a estar aquí preso? ¿Pablo pedía oración por eso? ¿Por qué pedía Pablo oración? Estando preso. Y que hubiera sido normal que les hubiera dicho, oren para que me liberen. ¿Qué les dijo Pablo a los colosenses que oraran por él? ¿Qué dice ahí? Porque se abran puertas, porque él tenga oportunidad para predicar el evangelio y para hacerlo bien. Mire que Pablo y la actitud de Pablo y la actitud de un cristiano no es la del egoísmo tonto
en la oración, sino es la oración por muchas, muchas personas y por las necesidades sobre todo de la iglesia y del evangelio. Amados hermanos, muchos de ustedes que están sentados acá, y los tengo que decir con amor, pero quiero que despierten. Nunca, jamás les interesa orar por nadie más. Y si oran es por su mamá, por su papá, por la gente que está cercana. Eso hacen los incrédulos. Suba hacia Monserrate ahorita, no lo haga. Bueno, suba en teleférico. Pero suba a Monserrate y vaya y mire todos esos idólatras por qué están pidiendo. Porque les vaya bien, porque consigan trabajo. Están dispuestos a subirse a pie y de rodillas y hacer oraciones, entre comillas, esos rezos, que no suben delante de Dios, pero que igual ellos creen que sí. Y están dispuestos a ir allá y orar por su papá, por su mamá, por su abuelita, por la gente que les afecta, que está cercana. Es egoísmo todavía. No estoy diciendo que esté mal orar por la gente cercana a nosotros. Debemos hacerlo, de hecho. Pero cuando solo nos limitamos a eso, ya estamos siendo egoístas. A mí me aterra que a veces en las oraciones, en las reuniones de oración, y de verdad que es algo que yo le pido a Dios, y a veces cuando estamos en grupos de oración, oramos, le digo a la gente, ¿por qué oramos? Y a veces la gente no. Se queda callada. Yo digo, Dios mío, hay tanto por qué orar. Y tantas personas por qué orar, que me aterra que la gente no sepa por qué orar. Bueno, dicen que John Stott, no sé si ustedes saben, fue un gran autor bíblico, ya murió hace tiempo. Este hombre tenía una lista de oración, la que llevaba siempre. Y alguien que lo conoció decía que este pastor tenía una lista de oración y que esa lista la componían 2,000 nombres, 2,000 personas que siempre llevaba en su bolsillo y por las cuales constantemente estaba orando. Claro, obviamente no creo que estuviera orando por los 2,000 todos los días, pero constantemente estaba llevando a esas personas en oración. Qué interesante sería que usted sacara con su familia y vea, esto me lo predico a mí mismo porque no lo estoy haciendo así. Sí, quiero ser claro. Que saquemos una lista de personas por las cuales orar y de necesidades por las cuales orar. Noten que el Padre Nuestro empieza dando gloria a Dios y pidiendo por qué. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, exaltando y alabando la grandeza de Dios. ¿Qué es lo primero que pide? Venga tu reino. Después dice que hágase tu voluntad. Y después dice, danos hoy. Hay personas que su Padre Nuestro sería, danos el pan de nuestro de cada día, Padre nuestro. Porque arrancan por ahí. Siempre estamos pensando en nuestras propias necesidades. Inicialmente cuando, siendo muchacho, empecé en el Evangelio, escuché algunas, en esa época eran cassette, no había internet, alguna predicación de un hombre que enseñaba sobre la oración y nunca se me olvidó que le enseñaba el modelo del Padre Nuestro y algo que se me quedó es que él decía, mire, uno debe pedir por las cosas de uno al final, no al comienzo. Primero, ore por toda la gente, por todas las necesidades que usted conoce, por toda la ampliación del Evangelio, por su congregación, por su pastor, ore por todo eso y al final pida por las cosas suyas. Pero siempre hay una urgencia de pedir por aquello que nos interesa y queremos usar a Dios y ese no es el corazón de un cristiano. La oración del creyente no puede ser una expresión de egoísmo. Pablo no oró por su liberación. Seguramente lo habría hecho, pero no era una prioridad. Les dice, Colosenses, hermanos míos que están tan lejos de acá, oren para que si sigo preso, y esa puede ser la voluntad de Dios, pues se me abran puertas para predicar desde acá. O sea que yo le pueda predicar a los compañeros de prisiones, les pueda predicar a los soldados que me custodian, le pueda predicar tal vez a los magistrados o la gente que me está juzgando. Tal vez que gente me visite y pueda yo predicarles el Evangelio. Mire la actitud de Pablo y esa es la actitud de nosotros como cristianos. Debe ser, ¿sí? Miren, tenemos una gran responsabilidad y es ser usados por Dios para orar en beneficio de otras personas y de la iglesia. ¿Por qué ora usted y por quién ora usted? ¿Y para qué ora usted? ¿Qué quiere obtener de ello? Algunos se desalientan porque sus oraciones egoístas no tienen respuesta. Y creen que porque
no hubo una respuesta que esperaban, entonces no vale la pena orar. Pero hermanos, yo creo que una de las diferencias entre la oración del cristiano y la oración del religioso es esa, que el cristiano sabe que la oración es una bendición y que Dios puede usar su oración para bendecir a muchas personas y cambiar muchas circunstancias. Sobre todo en el asunto de predicar el evangelio y de que ellos sean ganados para Cristo, que es la primera oración que hacemos por todo el mundo. A veces vienen las peticiones de oración y está bien, ¿no? Que tal persona está enferma, pero a veces yo siempre pregunto, ¿es cristiana o no es cristiana? Porque si no es cristiana, primero oremos por su salvación. Si Dios le va a conceder su salud, pues qué bueno, pero queremos ante todo que sea salva. Y esa debe ser la oración de nosotros por muchas personas. Estoy seguro que usted tiene una gran lista de gente alrededor suyo que no es cristiana, que no es salva. Y sería bueno y excelente que oráramos por ella, es necesario. Mire, nosotros oramos por los demás. El religioso está dispuesto a orar siempre y cuando le presenten eso como un beneficio propio, ¿no es cierto? Miren, usted ve reuniones de oración donde se estimula la codicia, ¿no es cierto? Y el emocionalismo. ¿Y cómo están esas reuniones de oración entre comillas? Porque estoy seguro que allí Dios no está. O no está agradado con eso. Usted ve esas reuniones y uno lo ve en la televisión, en la internet y uno dice, gran reunión de oración, noche de milagros, noche espectacular, noche de liberación. Ven y rescata a tus hijos en oración. ¿Y cómo son esos lugares? ¿Vacíos o llenos? ¿Pero por qué? ¿Porque ellos son muy espirituales? No, porque simplemente son gente egoísta que sabe que le beneficia. Y estoy seguro que cualquiera al que se le estimule la codicia está dispuesto a hacer cualquier cosa. Si tú le dices y le prometes bendiciones a alguien, está dispuesto a dar todo lo que tiene. A ofrendar, no, porque eso no es ofrendar, es simplemente dar. Pero eso no agrada a Dios. Y lo mismo, si tú le dices a las personas que a través de la oración van a obtener cosas que la Biblia no necesariamente promete que se las otorgue, empezando porque muchos incluso ni siquiera son cristianos, entonces la gente va a estar allí. Pero nosotros somos diferentes. Que no nos pase lo que dice Santiago. ¿Por qué no van a Santiago y los pongo a leer un versículo allí? Santiago 4, versículos 2 al 3, ¿qué dice? Cuatro, 2 al 3, ¿qué dice? Mire cómo describe el corazón de esta gente que se decía ser cristiana o que era cristiana. Santiago dice, codician y no tienen. Están deseosos de tener y de poseer, pero no reciben. Dice incluso que matan y arden de envidia. Es una actitud completamente carnal, sucia en su corazón. Y dice que igual nada pueden alcanzar. Viven frustrados con sus propios apetitos carnales, sus ilusiones vanas, una falsa espiritualidad. Dice, combatís y lucháis. Quieren ganar, obtener las cosas. No es el empleado que trabaja diligentemente y ora a Dios para ver si de pronto puede subir y ascender en su empresa, sino es aquel que aún diciendo que ora. Y qué triste es eso, que alguna gente se dice ser cristiana así y no lo es. Y aún diciendo ahora que ahora está peleando con los demás, viendo cómo gana el favor de su jefe de una manera indebida, logrando de una manera hipócrita presentarse como lo que no es. Por poner simplemente un ejemplo, y nunca logran lo que quieren. Y dice aquí Santiago, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y aclara algo, pedís, pero no recibís porque pedís mal, para gastar ¿qué? En vuestros deleites. Hermanos, ¿está mal pedirle a Dios las cosas que necesitamos? No, no está mal. Alguien me dice, ¿puedo pedirle a Dios un carro? Bueno, pídaselo. Yo no sé si Dios se lo va a dar, pero usted puede pedírselo. ¿Puedo pedirle a Dios una casa? Sí, pídesela, no está mal.
Pero ¿será que ese es el eje de nuestras oraciones? ¿O será más bien esa la añadidura que sabemos que al final de nuestra oración puede ser incluida en ella, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros? Y que más bien hay cosas bien importantes por las cuales como cristianos debemos orar. Lo que muchos llaman interceder. Hermanos, que no nos pase lo que dice aquí Santiago. Mucha gente dice, no, la oración no funciona. No funciona para ti y nunca funcionará para ti. Porque tú no tienes una oración pura, correcta. Una oración de un corazón redimido. No la tienes. Es una oración egoísta, vanidosa, tonta. ¿Se acuerdan de ese pasaje que muchas veces usan mal? Que dice que pidan todo lo que su corazón. Él te concederá las peticiones de ¿qué? De tu corazón. Entonces la gente dice, alabemos al Señor y Él concederá todas las peticiones de nuestro corazón. No. Allí está hablando a creyentes. Y cuando habla a creyentes, perfectamente se les puede conceder las peticiones de su corazón. Porque ¿cuáles son las peticiones del corazón del creyente? Conforme a la voluntad de Dios. Entonces esas oraciones serán respondidas. Es que imagínense si usted le da a un niño de 5 años 200,000 pesos y le dice cómprese lo que quiera. ¿Qué va a comprar ese niño? Y le va a dar un coma diabético. Porque él no sabe nada más. Es lo que él anhela. Él desea eso. Entonces usted le dice, compra lo que quieras. Y que era una persona responsable, adulta, digámoslo, cuando se le dan 200,000 pesos. Bueno, hay unos que sinceramente es una vergüenza, pero digo gente seria, ¿sí me entienden? Pues va a asumir costos, tal vez a un mercado, comprar cosas útiles. Versículos y esto de pedir no es una carta abierta para que pidamos todo lo que se nos ocurra, sino que es una cuestión que está enmarcada en el hecho de que tengamos un nuevo corazón y que nuestras peticiones sean conforme a la palabra de Dios. Hermanos, el genuino cristiano enfoca su oración en otros y en la obra de Dios, porque allí está su corazón. La oración es nuestro deber, pero también es nuestro deleite. Tú estás cumpliendo este mandato divino de orar y de orar permanentemente y de orar sin cesar, o tú estás lleno de excusas que te pueden excusar ante los hombres, pero nunca ante Dios. Que el día que estés en la dificultad o en la tentación, en el pecado, no te van a servir porque tal vez los demás se lamenten porque caíste y digan, oye, pero este hermano, ¿por qué? Pero tú sabes por qué, porque tú eres una persona descuidada con Dios, en tu comunión personal con Él. Hermanos, oremos. Mire, oremos por el hermano con el que tenemos alguna diferencia. La Biblia nos insta a que si tenemos una diferencia con un hermano, ¿qué debemos hacer? Ir y hablar con él, y hay que hacerlo. Pero les recomiendo, no hable con esa persona si primero no ora. Porque a veces nos dejamos llevar por nuestro emocionalismo y terminamos no edificando, sino destruyendo. Entonces mejor que se tome su tiempo y ore al Señor. Pero ore por ese hermano con el que tiene una diferencia. Hermano, ore por el hermano que está en problemas, necesitado, que está luchando con una debilidad. Ore como Pablo para que Dios le dé valor y le dé habilidad para predicar correctamente el evangelio. ¿Usted ora por eso? O usted dice, no, es que esos de mi trabajo son más perdidos que el diablo. Esos no se convierten. ¿Y usted con qué derecho juzga eso? ¿Ha orado por ellos? ¿Le ha pedido al Señor que le dé gracia a usted para hablarles? Eso es lo que debemos hacer los cristianos. En eso funciona la oración. Hermanos, oremos por la congregación. Hay hermanos que a veces se atreven a criticar la iglesia, la congregación. Se están criticando a sí mismos. Porque nosotros somos una unidad. Bueno, los creyentes verdaderos en medio de una congregación. No los incrédulos que están en medio de una congregación. Pero somos una unidad. Y muchos critican y hablan y dicen, y no me gusta, y no me pareció esta cosa, y no me pareció esta otra, y así no me parece. Pero hermano, ¿usted ora constantemente por su iglesia? Muchos deberían orar con vergüenza porque no aportan nada a la congregación. No estoy hablando de dinero. El dinero es parte, pero nunca podemos contar con ellos para una oración. A veces ni siquiera para un servicio, una reunión, para evangelizar, para visitar. Deberían orar más bien pidiéndole perdón a Dios porque no están haciendo nada por su iglesia. Ni siquiera a veces orando.
Hermanos, deberíamos orar por nuestra iglesia. Ore por su pastor. ¿Usted cree que ser un pastor es fácil? Sí, claro, para los pastores de hoy en día, que se dicen ser pastores, pero no son, les digo que sí es fácil. Sobrado. Para muchos de ellos, es en una posición de mandamás, es en un grupo de personas. Pero créame que cuando el ministerio es serio y es real, no es fácil. Hay tentaciones, hay desilusiones. En ocasiones uno siente desfallecer. Créame lo que es así. También como un ser humano normal, como un cristiano normal más bien. Uno también tiene luchas con sus hijos, con sus relaciones a veces en su hogar en ocasiones. Y no hablo solamente del caso mío, porque gracias a Dios yo tengo una buena relación con mi esposa y mis hijos, pero muchos pastores pasan por eso. Porque son seres humanos, porque no han sido elevados al grado angelical. ¿Ora usted por ellos? ¿Ora usted por su pastor? ¿O usted es el que siempre está dando opiniones pero no tiene ninguna oración para su pastor? Hermanos, deberíamos siempre orar. Nuestra oración debe ser generosa. Es lo que Pablo hacía. Hermanos, oren por favor, pero oren para que yo pueda predicar el evangelio y para que lo haga como es correcto, como es debido. Hermanos, oren cuando estén tranquilos, cuando todo parezca normal en su vida, y oren también cuando están en la angustia, porque algunos están en la angustia y están buscando a quién pedirle plata prestada. No están pensando primero en orar. Oremos. Oremos, es lo que Pablo nos está diciendo acá. Oremos, es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Oremos sin cesar. Oremos constantemente. No te quejes si no oras. No te quejes si no oras y te está pasando cualquier cosa. Y si oras y te pasa algo, tampoco le reclames a Dios, que porque no creas que con la oración compras algo. La oración simplemente es una manifestación de la gracia de Dios en tu vida. Hermanos, tenemos que orar, y ya con esto voy finalizando, porque Dios responde la oración. ¿Cuántos saben eso? Pero la verdad, ¿usted lo cree? Porque si usted no ora, pues usted no cree eso. Usted no cree eso. ¿Usted cree que es mejor quedarse el jueves viendo televisión que venir a la iglesia a orar? ¿Usted no lo cree? Porque usted estaría aquí orando, o estaría orando en su casa, o estaría orando con su familia, o estaría cerrando su puerta orando. Pero ¿saben una cosa? Yo llegué a una conclusión estudiando esto. Si Dios nos respondiera, no nos pidiera que oráramos. Si Dios nos respondiera a las oraciones, no nos pediría que oráramos, no nos demandaría que oráramos. Y la Biblia está llena de oraciones contestadas. Hermanos, ciertamente podemos pedir todo, pero entendemos que debemos pedir bien y que en su soberanía Dios responderá. Pero también hay una gran realidad, es que la soberanía de Dios no nos desalienta a orar, no. La soberanía de Dios nos alienta a orar porque sabemos que Él ha determinado en esa soberanía grande que Él tiene, inmensa, absoluta, que traerá respuesta a nuestras oraciones conforme a su voluntad. Es una garantía la soberanía de Dios. Mire, Génesis 20:17 dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervos. Abraham oró y esas personas fueron sanadas. Dice Éxodo 2, 23, 24, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel que gemían a causa de la servidumbre, clamaron y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios respondió el clamor de los israelitas esclavizados en Egipto y les envió un liberador. Primera de Reyes 17 dice, se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Jehová oyó la voz de Elías, el alma volvió al niño y éste revivió. Fue en respuesta a la oración de Elías. Y alguien me dirá, no, pero pues Dios se tenía determinado que esa persona resucitara. Sí, pero era a través de la oración de Elías. Fue en respuesta a la oración de Elías. Hermanos, Primera de Crónicas 4:10, invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, te ruego que me des tu bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Dios respondió la oración de Jabes. Dicen Hechos que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Y saben qué pasó? Pedro fue liberado.
Hechos 13:12 dice, 13:2, perdón, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartad de Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dios dio guianza a través de la oración. Hermanos, la Biblia está llena de oraciones respondidas. ¿Le cree usted a Dios? Resulta una cosa, téngalo claro, téngalo presente. Cristo es el centro de la oración. Cristo es la garantía de la oración. No existe oración sin Cristo. La pregunta, ¿Cristo es tu Señor? ¿Cristo es tu Salvador? Escúcheme lo siguiente. No pedimos porque sí. No pedimos porque lo merezcamos. Dice que el nombre de Jesús es poderoso por una sola razón. Porque en Cristo, en sus méritos, es que nosotros somos escuchados, no en los propios. No vengo a decirte que simplemente hagas una disciplina de la oración. Vengo a decirte cómo está tu relación con Cristo. ¿Eres un verdadero creyente? Bueno, has confiado en Él y si no lo eres, arrepiéntete y confía en Jesucristo. Y mira tu maldad, arrepiéntete de ella y cree que Él te puede salvar. Hermanos, dice la Biblia también, Proverbios 28:9, incluso la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. La oración de la gente sin Cristo no es agradable a Dios. Alguna vez le preguntaron a un pastor, ¿Dios responde la oración de los incrédulos? Dios puede responderla de acuerdo a su soberana gracia común. Pero Dios no está obligado de ninguna manera siquiera a escuchar la oración de los impíos, de la gente que no es creyente. Dios lloré y Dios me escuchó, dice una persona que está perdida en el pecado. Sí, Dios tuvo misericordia de ti, pero de ninguna manera es tu amigo, de ninguna manera prueba lo que haces. Igualmente, eso no garantiza que no vayas a ir al infierno, porque tú no tienes a Cristo verdaderamente. ¿Cómo está nuestra relación con Cristo? ¿Nuestra confianza está en Cristo? ¿O está en nuestros propios esfuerzos para ser aceptados por Dios? Solo por medio de Cristo tenemos garantía de que nuestras oraciones serán escuchadas. Es Él, el poderoso intermediario, por medio del cual podemos ir ante Dios con confianza. Si no eres creyente, si eres un cristiano falso, yo quiero decirte hoy, la puerta está abierta. Hoy has venido acá para que Dios te salve. Si tú te arrepientes y confías en Jesucristo. Si tú eres creyente y Cristo es tu Salvador, te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios, con Cristo? Bien, porque Él me salvó. Sí, una cosa es que Él te salve y otra cosa es que tú tengas una comunión personal con Él. Otra cosa es que tú tengas una relación viva con Él. Que no sea simplemente una cuestión de saber que sí, una teología fría. No, la teología no es fría, es viva. Y nos lleva a tener comunión con el Señor. Miren, yo estoy seguro que todos han sido confrontados y se sienten acusados en alguna medida por lo que acabamos de aprender en la palabra de Dios. Algunos están allí sentados y están sabiendo que su vida de oración es escasa o nula, o es muy pobre. Algunos pueden que se lamenten. Tal vez otros ni siquiera piensen eso, porque ahí sí estaría preocupado yo, porque ni siquiera eso les duele. Saben que no hay nada en su vida, pero igual están tranquilos. Están pensando en el almuerzo que se van a comer ahorita en media hora. Terrible. Pero le digo, si usted está siendo confrontado ahorita, la pregunta no es, venga aquí, que le va a preguntar, ¿qué va a hacer de aquí en adelante? Porque el llamado es al arrepentimiento. Y el arrepentimiento incluye dos cosas, confianza en Cristo y también cambiar de rumbo. Cambiar de rumbo. La oración es a veces un poco misteriosa. ¿En qué sentido? No surge de una imposición legalista, pero tampoco significa que deba ser cuando nosotros sentimos orar. Porque la Biblia nos muestra que la oración sí es una disciplina y es un hábito que nosotros debemos establecer. No es que tengamos que exigírsela a la gente de una manera arbitraria y llevándolos a la hipocresía. No, pero por otro lado tampoco podemos decirle a usted que usted esté tranquilo. Si usted considera que simplemente levantarse en la mañana y decir gracias
a Dios y ya eso fue suficiente. Porque eso sería un engaño. ¿Cómo está tu vida, tu relación con Cristo? Y segundo, ¿hay comunión? ¿Hay oración significativa, constante, humilde, agradecida y generosa, orando por otros en tu vida? Si no es así, hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de que cambies el rumbo, de que establezcas disciplinas, de que establezcas la oración personal, la oración familiar y también establezcas venir a la iglesia a orar con los hermanos, unirte con otros hermanos para orar. Incluso no necesariamente tiene que ser en las reuniones de la iglesia, también podemos ponernos de acuerdo con otros hermanos para orar juntos. Hermanos, que ese rumbo cambie y que perseveremos con gratitud y humildad en la oración. Alguien decía, se aprende a orar orando. No hay que meterle mucho misterio, hay que hacerlo. Hermanos, es tiempo de orar. Es una amonestación bíblica para todos nosotros. No seas indiferente a esto. Y le pido al Espíritu Santo que te conceda hoy un corazón arrepentido y una disciplina de oración en tu vida. Correcta, acompañada del estudio bíblico. Quien ora bien, estudia la palabra. Personas ignorantes de la Escritura no son buenas personas orando. No oran bien. Pero aquí estamos recibiendo enseñanza. Ora, hazlo, hermano, hazlo. Y que Dios te conceda la gracia de vivir. Amén. Oremos.